Hola, bienvenidos a este video comentario sobre el Éxtasis o Transfiguración de Santa Teresa, obra que fue realizada entre 1647 y 1651. Comencemos. En primer lugar, os voy a hablar un poco sobre el autor y su vida y adentraros un poco en el contexto en el que fue realizada esta obra. Estamos ante una de las esculturas barrocas más conocidas, y su autor, Bernini, fue un genio que abarca arquitectura, escultura, pintura, escenografía y dramaturgia. Para aquellos que os suene y no sepáis qué ha hecho, os digo que es el artífice de la Plaza de San Pedro del Vaticano, que tantas veces hemos visto por televisión, donde sale el Papa al balcón, o el mismo que esculpió el rapto de Proserpina, esa imagen que hoy en día circula por redes sociales para reflejar lo que es el arte. Gian Lorenzo Bernini nació en 1598 y falleció en 1680. Es considerado el creador del arte barroco, movimiento surgido en Italia desde donde se expandió al resto de Europa. Surge fruto de una transformación de la mentalidad tras la decadencia del Renacimiento. El autor fue uno de los grandes protegidos papales, pues en esta época la Iglesia fue el más importante mecenas del arte, usándolo como medio de propaganda católica, como instrumento contra el protestantismo y mostrando a través del barroco las nuevas ideas religiosas surgidas del Concilio de Trento. Debemos tener en cuenta, para entender el barroco y su temática sobre la fugacidad, la muerte o el arte de lo aparente, que son años convulsos que coinciden con la Guerra de los 30 años, que empezó en 1618 y acabó en 1648. Como ya he mencionado, la vida de Bernini y sus obras estuvieron vinculadas a la Iglesia. En esta obra en concreto, el mecenas fue el cardenal veneciano Federico Cornaro, quien le encargó remodelar el brazo izquierdo del transepto en la iglesia de Santa María de la Victoria, en Roma, para diseñar su propio panteón, en la que hoy en día es conocida como Capilla Cornaro. Por lo tanto, la función para la que fue creada en su momento fue funeraria. La elección de este tema por parte del autor se ha visto justificada en que Santa Teresa era carmelita y esta iglesia pertenecía a dicha congregación. Aquí podemos ver otras creaciones del autor, a la izquierda, como ya he mencionado anteriormente, la plaza del San Pedro del Vaticano, que es donde podemos ver al Papa asomarse al balcón a saludar, y a la derecha el rapto de Proserpina. Aquí podemos observar la ubicación de la iglesia Santa María de la Victoria, en donde se encuentra la capilla Cornaro y en su interior la obra que estamos estudiando. Sobre el aspecto formal de la obra, vemos un grupo escultórico de bulto redondo. Tiene 3,5 metros de altura. Son dos figuras talladas en mármol de Carrara, que es un mármol muy valioso en el momento, y en bronce dorado, que podemos observar en la flecha y en los rayos, dispuestas sobre una nube. Como obra cumbre del barroco que es, en ella se identifica un contraste de sentimientos. Un ángel con sonrisa pícara frente a Santa Teresa que se encuentra arrebatada, con la boca entreabierta y ojos entornados que parece levitar. Apreciamos también la diferencia entre la caída del ropaje del ángel y la fuerza de ondulación de la túnica de la santa. Propio igualmente de este estilo era representar el momento cumbre de la acción, como ocurre en este momento, donde Bernini representa una escena relatada en el capítulo 19 del libro de su vida, de Santa Teresa de Ávila, como es conocida en España, escritura religiosa de la literatura española que fue beatificada. En él relata como un ángel clava una flecha en su corazón. Aquí podemos ver el texto en el que Santa Teresa describe lo que le pasa y del que Bernini toma referencia para realizar la obra. Otro elemento clave de este estilo es la luz, en este caso cenital, es decir, desde arriba. Existe una vidriera que no apreciamos desde el frente y que proporciona una luz que pareciera que saliese de los propios rayos. Debemos entender que la iconografía religiosa fue clave en este momento, y la recreación de Santa Teresa y su éxtasis fue tratado posteriormente por distintos artistas en Europa. Pero la captación y expresividad que ofrece Bernini nunca fue superada, pues la grandiosidad no es apreciar solo el conjunto escultórico en sí,
sino también dónde está ubicado, ya que está insertado en una hornacina sobre un altar dentro de un templete a modo clásico, que escenifica una representación teatral en cuyos laterales están esculpidos la familia Cornaro, que aparecen asomarse a ver la escena en una especie de palcos, imagen que podemos observar a la derecha. La obra fue reformada en 1996 junto a toda la capilla Cornaro y nos ha llegado hasta nosotros en la misma ubicación para la que fue diseñada. Sobre el aspecto expresivo de la obra, el barroco es el arte de lo teatral, de las luces irreales, por lo que importa es la imagen que se proyecta sobre el espectador. En este caso, la fuerza expresiva es indiscutible. Parece como si nos acercáramos a la obra y pudiéramos escucharla suspirar. Se relaciona con esa postura dionisíaca que hablaba Nietzsche, donde se muestra lo irracional, lo sensual, ese desorden de emociones y pasiones bajo una obra en principio religiosa, donde se busca impactar en los fieles, conmoverlos y transmitirles ese arrebato de Santa Teresa al unirse a Dios. Es una simbología mística que a simple vista se entiende, pero otras interpretaciones se aproximan más a una obra entre lo espiritual y lo carnal, una obra que desprende erotismo y para los que algunos han visto una unión más lujuriosa que espiritual. Bernini recrea un momento que se convirtió en leyenda, pues algunos cuentan que cuando murió Santa Teresa vieron como en su pecho tenía una herida punzante. Del aspecto simbólico, podemos hablar que es la alegoría del amor, ya sea humano, divino o carnal. Es amor sereno y calmado que representa el ángel, o el amor arrebatador y pasional que representa a Santa Teresa. Sin tener conocimiento de la obra, nos transmite eso, más allá de las ideas religiosas o propagandísticas contra el protestantismo y más allá de esa función funeraria para la que en principio se encargó. El amor es un tema universal, recreado en cualquier disciplina artística y entendible en cualquier cultura, como esa simbología de la flecha que apunta al corazón, órgano del cual nacen los sentimientos más apasionados. Es de una ambigüedad excepcional entre lo espiritual y lo erótico. Otros aspectos filosóficos relacionados con la obra que estamos estudiando es que la grandeza de esta obra ha desportado interés de artistas desde el barroco a la actualidad. Músicos como Mascagni le crearon una composición. Filósofos, científicos y psicoanalistas como Roland Barthes o Lacan y escritores como Stendhal, Simone Beauvoir o Dan Brown analizaron la obra. Este último hizo popular la iglesia donde se encuentra la escultura, con el libro que os sonará, Ángeles y Demonios. La obra refleja el misticismo. A lo largo de la historia, el hombre siempre ha querido ponerse en contacto con Dios, y en religiones como la cristiana o la del Islam, se produjo una corriente de conexiones místicas que acercaban al ser humano haciéndolo santo, como podemos observar en el caso de San Juan de la Cruz o de Santa Teresa. Esta obra representaba esa culminación del acercamiento entre el hombre y Dios. Si observamos la cara de Santa Teresa, simboliza dolor, placer o éxtasis, todo lo que representaba el misticismo. Pero en un mundo y una sociedad como la actual, en donde las personas nos guiamos por lo material y pocas veces por lo espiritual, la obra de Bernini choca radicalmente con los valores ideales que veo a mi alrededor en mi día a día. El valor de la religiosidad, como diría Nietzsche, ha muerto. De ahí la dificultad para comprender lo que pudo llevar a Santa Teresa a dedicar toda su vida a Dios y tener una experiencia tan profunda con algo que sabemos pero que no podemos ver. Hay que tener en cuenta que siempre que visualicemos una obra perteneciente a otra época, nunca podremos tener todo lujo de detalles sobre esta misma, ya que a medida que van pasando las épocas y los años, las creencias, los valores, los objetivos, las situaciones políticas y económicas van cambiando constantemente. Pero el arte no solo vive en el momento en el que se crea, sino que pervive en el tiempo en otras realidades distintas. Por lo tanto, nuestra manera de entender esta obra no puede ser la misma que la de la sociedad del 17. Eso quizás es lo que le da el valor y la hace única, que sigue vigente, porque no solo refleja ese momento religioso, sino que traspasa y llega a nuestra sociedad actual de otra forma distinta, como un símbolo de máxima expresión del disfrute humano. En un futuro no muy lejano, me gustaría conocer todas las obras que he descubierto y estudiado para este video comentario. Ahora,
Las valoraré mucho más debido al anterior conocimiento sobre ellas. Además, podré comparar con lo estudiado y prestar atención a los detalles. Muchas gracias por ver mi video comentario.